Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desentrañamos los chismes más jugosos y las noticias más sorprendentes del universo de la farándula. Hoy, mis amigos, venimos con un tema que ha estado resonando muy fuerte en los titulares y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un rumor que, de ser cierto, podría ser el bombazo del año. Estamos hablando de si el guapísimo Can Yaman, el actor que conquistó corazones en Erkenzicus y muchas otras producciones, habría ignorado a su CEO protagonista y supuesta exnovia, la talentosa Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Un supuesto desplante que ha incendiado las redes sociales y generado un debate apasionado entre los fans. Así que si ustedes, al igual que yo, están ansiosos por saber qué hay detrás de todo esto, quédense conmigo hasta el final porque vamos a desmenuzar cada detalle. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Denle ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo interesante que contarles. Ahora sí, vamos a meternos en materia. Como bien saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue simplemente mágica. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que transmitían en cada escena, era pura electricidad. Tanto así que los fans, y no solo ellos, sino gran parte de la prensa especializada, aseguraban que lo que veíamos en pantalla era solo un reflejo de lo que ocurría detrás de cámaras. Se habló muchísimo de un romance, de una relación que florecía entre ellos, y la verdad es que a muchos nos encantaba la idea. Parecían la pareja perfecta, dos estrellas emergentes compartiendo no solo un proyecto exitoso, sino también una conexión especial. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás sí, pero la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. El rumor en cuestión, el que ha causado tanto revuelo, gira en torno a un evento reciente. Se trata de una gala, una entrega de premios, o quizás un evento promocional, donde ambos actores coincidieron. Y aquí es donde entra el supuesto ignoró. Según lo que se ha reportado, y lo que muchos testigos y seguidores han captado a través de fotos y vídeos, en un momento dado, Can y Demet se habrían cruzado. Las cámaras estaban allí, los flashes apuntaban y se esperaba, quizás, un saludo, una sonrisa, un gesto de cordialidad entre dos personas que en su momento compartieron tanto. Pero lo que se vio o lo que algunos interpretaron, fue un silencio, un pasar de largo, un encuentro que para muchos rozó la frialdad, o peor aún, un desplante deliberado por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Imaginen la escena. Las luces, la expectación y de repente la posibilidad de ver juntos a estos dos ídolos, quienes, recordemos, tienen una base de fans inmensa y muy activa. Los rumores de su supuesta relación anterior, aunque nunca confirmados oficialmente por ellos, habían creado una narrativa, una historia de amor en la mente de muchos seguidores. Entonces, ante este encuentro, la expectativa era alta. Y cuando ese encuentro no se da como muchos esperaban, la decepción puede ser grande y la especulación, desbordada. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es importante ser cautelosos al hablar de este tipo de rumores. En el mundo del espectáculo, las interpretaciones pueden ser muy variadas, y lo que para uno es una simple coincidencia, para otro puede ser un mensaje oculto. Lo que sí es innegable es que la química de la que hablábamos, esa conexión que hizo suspirar a tantos, parece haberse enfriado significativamente. Las interacciones entre ellos en redes sociales, si es que las hubo últimamente, son escasas o nulas. Ya no se comentan las fotos mutuamente, no comparten felicitaciones públicas, ese intercambio cercano que solían tener ha desaparecido. Y es precisamente esta ausencia de interacción lo que alimenta las especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de detalles sobre sus estrellas, han cubierto este incidente con gran detalle. Han analizado los gestos, los ángulos de las cámaras, los supuestos murmullos de quienes estaban cerca. Algunos periodistas sugieren que Can Yaman, quizás por estrategia, o porque ya no existe esa conexión, decidió mantener una distancia profesional. Otros van más allá y hablan de un posible resentimiento, de alguna tensión no resuelta entre ellos que habría llevado a este supuesto ignoró. Y aquí es donde la cosa se pone más intrigante, porque si hay algo que nos gusta a los fans, es una buena dosis de drama detrás de cámaras. Por otro lado, hay quienes defienden a Can Yaman y a Demet Özdemir. Argumentan que es una situación totalmente normal. Ambos son profesionales y quizás simplemente estaban ocupados.
con sus propias agendas, sus propias conversaciones, o simplemente no se vieron o no tuvieron la oportunidad de interactuar de forma más cercana en ese momento específico. Además, hay que recordar que las relaciones personales, incluso entre colegas, pueden cambiar. Quizás hubo algo en el pasado que llevó a una separación amistosa o no tan amistosa, y ahora prefieren mantener una relación estrictamente profesional, o incluso distante. Además, recordemos el impacto que tuvo la fama repentina de Can Yaman. Su popularidad explotó a nivel internacional, y con ello, también la presión mediática. Ser el centro de atención, tener cada paso analizado, no es fácil. Quizás él, en ese momento, buscaba mantener un perfil bajo, o simplemente priorizar su privacidad. Y en el caso de Demet, ella también ha seguido su propio camino, cosechando éxitos y construyendo su carrera de manera independiente. Podría ser que la relación, si es que existió, simplemente llegó a su fin de forma natural, como muchas otras relaciones en el mundo del entretenimiento. Es una posibilidad muy real. La intensidad de las grabaciones, la cercanía física constante, la admiración de los fans, todo puede crear una atmósfera que propicie el surgimiento de sentimientos. Pero una vez que la serie termina, o cuando la vida real llama a la puerta con sus propias exigencias, esas dinámicas pueden cambiar. Analizando las imágenes y vídeos que han circulado, sí se percibe, para muchos, una falta de esa chispa que antes compartían. No vemos una mirada cómplice, no hay un abrazo, ni siquiera un saludo efusivo. Se ven como dos personas que se conocen, que comparten una historia profesional importante, pero nada más. Y es esa falta de algo más, lo que ha disparado las alarmas de los fans y de la prensa. Los comentarios en redes sociales son un reflejo de esta polarización. Por un lado, están los que defienden a Demet y critican a Can por su supuesta frialdad. ¡Qué falta de respeto!, comentan algunos. Can debería ser más amable con quien fue su compañera, señalan otros. Y por otro lado, están los que entienden la situación desde una perspectiva más neutral. Son actores, no necesariamente amigos íntimos, argumentan. Quizás simplemente no se sintieron cómodos interactuando públicamente, añaden. Y también están los que ya dan por sentado que hubo un romance y que algo salió mal. Una de las teorías que ha ganado fuerza es que, después de su tiempo juntos en Erkencikus, los caminos profesionales y personales de Can y Demet empezaron a tomar rumbos muy diferentes. Can se volcó en proyectos internacionales, se mudó a Italia, y su vida dio un giro vertiginoso. Demet, por su parte, ha seguido consolidándose en Turquía, con proyectos muy exitosos y una carrera sólida. Quizás esa distancia física y las diferentes trayectorias hayan hecho que la conexión previa se desvanezca. Otra posibilidad, más malintencionada quizás, es que haya habido algún tipo de desacuerdo o conflicto durante o después de Erkencikus, que haya llevado a esta aparente frialdad. A veces las expectativas, las presiones del trabajo o incluso diferencias de personalidad pueden generar tensiones que no se hacen públicas. Y si esto fuera así, el supuesto ignoró en la gala sería una manifestación de esa tensión. Lo que es seguro es que este rumor ha capturado la atención de todos. Nos hace pensar en las relaciones que se forjan en el set, en la línea difusa entre la ficción y la realidad, y en cómo la fama puede afectar las interacciones personales. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propias vidas, sus propias historias y sus propias dinámicas. Y mientras nosotros, los fans, especulamos y debatimos, Can Yaman y Demet Özdemir continúan con sus carreras. Ambos están inmersos en nuevos proyectos y ambos seguramente prefieren que su trabajo hable por sí solo. Sin embargo, la imagen que proyectan y las interacciones que tienen, especialmente cuando coinciden públicamente, siempre serán objeto de escrutinio por parte de la prensa y de los seguidores. En conclusión, mis amigos, el rumor de que Can Yaman ignoró a Demet Özdemir es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Lo que vimos o lo que interpretamos en ese evento particular ha sido suficiente para generar un debate apasionado. Si hubo un gesto deliberado, una simple coincidencia, o el resultado de una dinámica personal compleja, solo ellos lo saben. Lo que sí podemos afirmar es que la magia que compartieron en pantalla parece haberse disipado en la vida real, al menos públicamente. Y aunque esto pueda entristecer a algunos, también nos recuerda la naturaleza cambiante de las relaciones y la realidad del mundo del espectáculo. Hemos desmenuzado los detalles, hemos analizado las posibles razones y hemos escuchado las distintas opiniones. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can realmente ignoró a Demet?
¿O creen que es solo una mala interpretación de la situación? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Dejen volar su imaginación, compartan sus teorías, y debatan con respeto con otros miembros de nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de estas 2 estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.